Chicos, ya saben que por la finalísima inglesa que tenemos de Champions, equipos como el Chelsea y también el Manchester City están de moda, están muy de moda, y en comentarios me dejaron que por favor reconstruyera el Chelsea, algo que evidentemente pues no tiene mucho sentido porque este Chelsea está brutal, no necesita ninguna reconstrucción, pero sí podemos hacer un reestructurando. Eso es lo que se me ocurre, chicos, porque el equipo tiene jugadores brutales y tiene jugadores increíbles, muy jóvenes, con los cuales en la vida real podría conseguir la Champions. Eso podría pasar, pero aquí lo vamos a intentar en 4 temporadas y también conseguir una liga. Esas dos cositas vamos a hacer en este reestructurando. Tengo que reconocer que también me animé a hacer esto por el partidazo que tuvo el Chelsea en Stamford Bridge contra el Real Madrid. Soy seguidor del Real Madrid, chicos, ustedes lo saben, pero tengo que reconocer que el Chelsea se hizo un partidazo en Stamford Bridge. Estas semifinales contra el Real Madrid, más que todo el segundo partido, evidentemente el de Stamford Bridge, fue brutal, fue un partidazo, y no sé ustedes, pero me atrevería a decir que si Christian Pulisic hubiera jugado los 90 minutos, el Chelsea hubiera goleado al Real Madrid. Estoy casi seguro. Déjenmelo saber ustedes qué opinan en los comentarios. Vamos rápidamente. El presupuesto no lo vamos a mirar mucho porque realmente vamos a entregarlo con un presupuesto gigante muy seguramente. No lo vamos a utilizar, y pues el valor del club, veamos a ver si lo podemos dejar costando unos 3.000 millones en 4 temporadas. Ya saben, necesitamos una Champions y una liga. Veamos la plantilla. Muy bien, chicos, esta es la plantilla. Como pueden ver, una plantilla brutal. Sin lugar a dudas, nunca en mi vida había visto, bueno, hacía mucho tiempo que no veía jugar al Chelsea, y después de ese partido con el Real Madrid me di cuenta lo poderoso es, por ejemplo, Havertz, lo interesante que es Werner, también Mount. Qué locura de jugador. Lo hemos tenido en modos carrera en otros FIFA, en este no, pero bueno, vamos a darle en esta ocasión oportunidad porque no tenemos un extremo derecho. Bueno, si lo tenemos, que es él, tiene potencial gigantesco, ya lo saben, el grandísimo Hudson-Odoi, muy conocido en el canal. De hecho, casi todos los jugadores importantes de este club son conocidos en este canal. Ya saben que Hudson ronda entre 87 y 89 de potencial, o sea que es brutal y va a ser muy importante para este proyecto. 4 temporadas, ya lo saben. Veamos Timo Werner. Bueno, no es necesario hablar de potenciales porque sabemos que todos son gigantescos. Mount, tenemos que cambiarlo a MC. Voy a dejarlo aquí en esta posición. Ya saben que nos puede servir como MC o extremo derecho, también medio centro ofensivo. El problema aquí lo tenemos es con este señor Ziyech, porque bueno, es un grandísimo jugador también, pero pues yo creo que lo voy a vender, chicos, porque tiene 27 años y aquí tenemos que tratar de trabajar con jugadores de 24 para abajo, aunque a ver, Werner tiene 24, este señor tiene 21, Mount también está jovencillo, 21, Kanté, bueno, no sé qué hacer con Kanté. Creo que me gustaría dejar más bien a Kovacic en esa posición. Aquí dejémoslo, subámoslo un poquitico, ahí dejémoslo a ver qué pasa. Me gustaría más. Este señor tiene 26, está un poquito por fuera de lo que quisiera. Otro interesante sería Gilmour, que tiene potencial de 86. Yo creo que vamos a dejarlo más bien ahí a Gilmour, tiene potencial de 86-88, y vamos a salir tal vez de Kanté. Obvio, va a ser una locura total. Muchos irán a decir que por qué, pero bueno, ya saben que en lo reestructurando no podemos tener jugadores tan tops en el club, exceptuando esto, ¿no? Porque tenemos que dejarlo así o así. Me voy con Christensen, de 24 años, o un poquito pasado, pero lo vamos a dejar porque vamos a traer tal vez a Tomori, que está en calidad de préstamo, etcétera. Eso lo veremos para la próxima temporada. Y en esta ocasión vamos a continuar con Reece James, la bestia James, y por supuesto Chilwell, de excelente presentación ante el Real Madrid. Me voy por Kepa, chicos, Esto va a ser un poco criticado porque Mendy fue el portero del partido y tal vez será el titular, no sé, de la final, pero yo me voy con Kepa y voy a dejar a Mendy en la suplencia. Estos jugadores serán vendidos, como pueden ver. Caballero, no sé si de pronto venda a Mendy y deje a Caballero como sustituto, aunque debe estar Caballero que se retira, yo imagino eso. En fin, chicos, ahí está Thiago Silva, van a ser vendidos. Rudiger, excelentísimos jugadores. Giroud también, Azpilicueta, por favor, no, ya saben, en los comentarios, obviamente pueden dejar sus inquietudes, sus preguntas, sus opiniones, pero pues ya saben que esto en la serie Reestructurando Equipos vendemos los tops y nos quedamos solamente con las jóvenes promesas, como pueden ver aquí. Otro jugador que va a tener partido y partido con Werner va a ser Abraham. Tal vez en la segunda temporada vas a estar gigante, pero este muchacho va a ser partícipe porque tiene 22 años y tiene un potencial gigantesco que ronda entre 85 y 87, así que evidentemente Abraham
se va con nosotros. Chicos, vamos al final de la temporada. Recuerden que este club está en Champions, pero eso lo voy a simular. Voy a ir directamente al final de la temporada. Solo vamos a ver la Champions una vez tengamos el equipo perfecto para conseguir el título. Chicos, la temporada no fue del todo buena. Realmente fue muy regular. Tenemos un sexto lugar. El primero se lo llevó el City, Liverpool. El Leicester le fue bastante bien, tercer lugar. Y en el cuarto estaría el United. Los Spurs en el quinto lugar. No vamos a Champions, evidentemente, pero la plantilla ya la van a ver. Cabe resaltar que perdimos esta competencia. La tuvimos a punto de ganarla o de echarnos al bolsillo, la FA Cup, pero la perdimos 3-0 contra el City. En Champions caímos ante el PSG en un cuartos de final. Bueno, avanzamos bastante, pero pues, en fin. Realmente en esta primera temporada no era necesario tener esto como muy en cuenta, ¿no? Quiero mostrarles rápidamente las ventas. Se vendió por 38 millones el señor Azpilicueta. Este señor lo prestamos. También Caballero por 150.000 euros. 18 millones por este señor. Kanté, 77 millones. Bastante económico, creo yo. Pero bueno, 39 millones. 40 por Jorginho, que se fue al Barcelona. La plantilla está brutal, me tiene sorprendido Kai Havertz, que creció 6 unidades, si mal no estoy. También quiero mostrarles un portero que llegó en calidad canterano, tenía 61 de valoración global, ya lo vamos a ver, y decidí traerlo porque estaba bastante bien, es egipcio, creo. De resto, como pueden ver, Hudson-Odoi creciendo brutal, Pulisic, el Capitán América definitivamente ahí va, y en fin, veamos a ver qué sucede. Finalicemos esta temporada. Miren a Tammy Abraham, también creció creo que 3 unidades, bastante bien. Aquí está, como pueden ver, creció 4 unidades este señor egipcio. Tenía un potencial aparentemente de 80 y tanto a 90, perdón, de 60 o de 70 a 90 y algo. Bueno, tenía un potencial gigante, vamos a ver si es cierto. Jugadores, ahí como van, chicos, como ven, me resaltar nuevamente el crecimiento. Mount tuvo 4 de crecimiento, no tanto Kovacic, tuvo 3, bastante bien Kovacic, pero este Ziyech se mantuvo porque ¿cuántos partidos jugó Ziyech? A ver, no, pero siempre jugó hartos, miren, jugó 38 partidos, y 49 para Kai Havertz, pero es que creció 6 unidades, ¡qué barbaridad! De esta manera llegamos a el final de la temporada. Veamos qué sucede en la segunda, en la que se viene brutal. Chicos, para esta segunda temporada, obviamente no hay fichajes, pero quiero mostrarles los jugadores que llegaron en préstamo, que estaban en préstamo, llegaron y ahora están nuevamente en préstamo y algunos vendidos. El caso de Brown, que ha sido prestado a el Leeds United, que creo que pertenecía a ese club, no estoy muy seguro. Mendy fue vendido a el Inter por 26 millones. Este Drinkwater también ha sido vendido. Este señor Gallagher también ha sido prestado, muchos préstamos. Venta de Thiago Silva al PSG, regresó el señor Thiago Silva, 10 casi 11 millones. Bakayoko también lo vendí al Eintracht Frankfurt, lo mismo que Barkley al Leicester City, y Batshuayi todavía tiene futuro, pero no en este proyecto, chicos, en este proyecto no. Veamos rápidamente cómo va nuestra plantilla, cómo la vamos a iniciar, que está, miren estos números, por Dios, miren Hudson-Odoi, miren a Pulisic, el Capitán América, chicos. Vamos a darle en esta oportunidad minutos también a Abraham, claramente, y a Loftus-Cheek, que estaba en préstamo. También vamos a utilizar a Tomori y a este señor Kennedy. Estos señores son los suplentes. Seguimos con nuestro portero canterano. Y pues nada, tenemos presentación en Europa League. Creo que sí, miren, aquí está, perfecto. Ya veremos qué sucede al final de la temporada, chicos. Voy a jugar, a simular hasta aquí este partido. Ya veremos qué sucede hasta el final, chicos. Una temporada estupenda, muy buena, por poco, y el Manchester United nos arruina la fiesta, pero bueno, logramos conseguir la Premier League, pero es que el equipo es muy grande, chicos, este equipo está brutal. Veamos, la Champions se la llevó el Bayern Múnich, y por desgracia nosotros no tuvimos participación en Champions, pero la vamos a tener en la próxima temporada. El tema es que no tuvimos ninguna copa. No está en este reto y entonces no le demos tanta importancia. Esto sí es maravilloso. Felicidades, vamos a la Champions por partida dobles, ya sea por campeones de la Europa League o por la Premier League. Como pueden ver, chicos, nuestros muchachos son de lo loco, chicos, una locura total. Este está un poquitín estancado, pero ahí va, son solo 2 temporadas, ¿no? Pulisic
Havertz creció solo una unidad en esta temporada. Bueno, compartió mucho tiempo con el señor Ziyech, que bueno, creció también una unidad. Loftus-Cheek, estos señores tuvieron bastante oportunidad. Vamos a verlo aquí un poco más de cerca en plantilla. Aquí estadísticas, partidos. Sí, mira, aquí pueden ver, bueno, Kepa sí jugó todos los partidos. Este señor solo jugó uno, este señor jugó 60, no tiene reemplazo. Pero Tomori jugó 21, como pueden ver. ¿Quién más por aquí? Kennedy también 14 partidillos. Gilmour 9. Este señor Loftus con 22 partidos. Hay que tener en cuenta las simulaciones, ¿no? Que cuando simulamos hacen cambios durante el partido, evidentemente, y por eso hay jugadores con buenos partidos. 10 para este señor, pero como pueden ver, chicos, en este reestructurando, estamos dándole mucha oportunidad definitivamente a todo el equipo, ¿no? Queremos que crezca todo el equipo. Vamos a la tercera temporada y solo me resta decirles, vamos a divertirnos en esa tercera temporada porque vamos a romperla. Let's play. Me he venido directamente a los grupos de Champions en esta tercera y maravillosa temporada. Vamos contra el Sevilla, el Slavia Praha y el Shakhtar. Bueno, este sí lo vamos a mirar todo, evidentemente, porque esto es brutal lo que se viene, chicos. ¿Qué tenemos? Tenemos préstamos y muchos préstamos. No hicimos ventas, como pueden ver. Ahí Brown, este señor Macheran, Chalobah. Bueno, todos ellos han sido prestados. Este señor sí debería haberlo vendido, pero bueno, en fin, dejémoslo ahí otro poco, chicos. Veamos qué pasa en nuestro primerísimo partido de Champions. Ahí está. Perfecto, contra el Slavia, contra el Shakhtar. Contra el Shakhtar de visita y 4-1, brutal. Muy bien, vamos con nuestro segundo partidillo brutal y caemos 2-1 ante el Sevilla, eso no está bien. Volvemos a la Champions, vamos de nuevo contra el Slavia Praga, pero estamos en Stamford Bridge y aquí sí sacamos resultado importante. Veamos, a ver. Perfecto, Shakhtar Donetsk goleado. Partido contra el Sevilla, el cual perdimos de locales. Aquí empatamos en España. Muy bien. Octavos de final de escándalo. Manchester United, Roma, Sevilla, Leipzig. Nosotros vamos contra el Atlético de Madrid, Barcelona, Dortmund. Por otro lado, la Juve derrota al Leicester City. El PSG también cae ante el Inter y el Real Madrid empata con el Nápoles. Bayern y Manchester City empatan. Veamos. Nuestro partido de ida se torna bastante interesante en Stamford Bridge y empatamos. Partido de vuelta, 1-1 en el global. Estamos de visita y ganamos. Perfecto. Muy bien, chicos, llegamos a los cuartos de final y nos encontramos con la poderosa Roma. Roma, que ya ha sido reconstruida en este canal. Te dejo por ahí el video para que le eches una miradita si eres fan de ese club. Sevilla va contra la Juve, el Barcelona contra el Inter y el City contra el Real Madrid. Veamos una noche maravillosa de fútbol en Stamford Bridge. Y 2-0, perfecto. Ahora veamos qué pasa en Italia, qué pasa de visita. Los chicos del Chelsea están rompiéndola. Unas muy entretenidas y complicadas semifinales, chicos. Vamos contra la Juve y el Inter también. Bueno, en este momento empata con el Madrid. Veamos en el partido de ida, de visita, 3-2. Muy bien. Veamos partido de vuelta. El partido de vuelta que no lo llevamos tan bien. Finalistas. Estos títulos, bueno, esta temporada los títulos hay que contarlos con la palma de una mano porque son varios. Ya tenemos uno por acá, que es volvemos a ganar la liga por partida doble. El reto era una sola liga, pero pues bueno, ya vamos con la segunda. Perfecto, 95 puntos, un puntico por encima del Liverpool, bastante reñida la cosa. Tenemos la Community Shield, estos serían 2 títulos, se la ganamos al City. Por aquí no pudimos, por aquí tampoco la perdimos la Carabao Cup contra el Chelsea. Bueno, tenemos un título más, este sería el tercero, vamos por, bueno, en este momento tendríamos ya un triplete, entre comillas, y si sacáramos la Champions adelante, pues ganaríamos 4 títulos, muy bien.
el cuarteto. Vamos contra el Inter y la Europa League se la llevó el Liverpool. Miren, una ojeada rápida a nuestra plantillota, chicos. Qué plantilla, por Dios, qué plantilla, con jugadores maravillosos. Estos chicos también tuvieron oportunidad, jugaron. Este Kennedy, ¿qué edad tiene Kennedy? 27. Pero vamos a verlos más de cerca. Vamos a verlos más de cerca aquí, en donde podemos notar sus crecimientos. Podemos de una vez ir mirando el goleador. Este señor creció 3 unidades. Este chico, bueno, no tuvo partidos realmente. Pues Emerson lo tuve en cuenta, pero o sea, no lo quise prestar para que le ayudara a Chilwell, pero Chilwell aguantó toda la temporada, chicos, es brutal. Pero este Emerson es grandísimo jugador, 28 añitos, ahí está, chicos, el goleador, 53 partidos para Christensen con 87 unidades. Veamos por aquí, Mount con 91, qué brutalidad. Bueno, este sí sabíamos que iba a crecer muchísimo. Vean a Gallagher, ahí va, Loftus-Cheek tampoco poco quedado. Kovacic, no creí que le sacáramos todo esto, pero lo logramos. Tenemos un jugadorazo, 24 goles para... Mount hizo 26, 24 para Havertz. Ziyech con 2 goles. Qué mal por Ziyech, a pesar de que siempre jugó 37 partidos. 12 y 29 para Werner, el número 9, como pueden ver, definitivamente se lleva el goleo. 29 partidos también para Tammy Abraham, que nos regaló 7 tantos, bueno, no muchos. Hudson-Odoi, tampoco tanto, pero bueno, en fin, veamos en lo financiero, jugadores de 60 millones, como es el caso de Abraham, este señor por 142, Hudson-Odoi 133 millones, Christian Pulisic, ¿cuántos goles hizo Pulisic? 12, muy bien. Tiene un valor de 119 millones el Capitán América. Ziyech, bueno, bastante bien. Kai Havertz 170. Loftus 18 millones. Kovacic 89, qué bien. Este Mount con 150 millones y Gilmour, me gusta Gilmour, pero pues no tuvo tantas. ¿Cuántos partidos jugó Gilmour? 11, no tuvo tanta oportunidad, pero bueno, ahí está. Jovencillo, 21 años. Kennedy, valor de 27 millones. Este Chalobah, 7.5 millones. Reece James, va bastante bien. Reece, 96 millones, perfecto. Este Sterling, 6. Y Zouma, brutal Zouma con 68, Christensen 73, Tomori 40 millones, no tuvo tantos partidos Tomori, me ver 21, sí, siempre tuvo bastantes. Miazga 9 millones, un jugador interesante norteamericano, quiero hacer un reto norteamericano, ya lo veremos más adelante. Y Chilwell 90 millones, muy bien por Chilwell. Y Kepa 56. Chicos, vamos a la entrevista. Pero primero veamos el club. A ver, ingresos de 665 millones, ganancias de 556. ¡Qué maravilla! El valor del club, superamos los 3.000 millones. Era la idea, llegamos casi a 4.000. Bueno, la proyección eran 4.400, pero bueno, un club de 3.800 millones. Muy buena ganancia. Ganamos 1.000 millones más o menos, creo, si mal no estoy. Subió 1.000 millones. La camiseta más vendida, Mount, Werner, 7.1 millones de camisetas. No había visto esto, chicos, en los modos carrera. Casi siempre lo máximo eran 5 millones, pero muy bien, muy bien. Y el presupuesto, iniciamos con un presupuesto ¿qué? De 50, 80, 90 millones, creo que fue, bueno, no lo recuerdo por ahí, y lo entregamos con casi 500 millones. Muy bien, somos brutales, chicos. Ahora veamos qué dice el mundo de nosotros, porque los ojos están puestos en esta finalísima de Champions, ya que se enfrentan italianos e ingleses por una orejona, básicamente, ¿no? Aquí está el señor Restructor, existe la posibilidad y una gran posibilidad de ganarles, chicos. Nos vemos en el terreno de juego y esperemos que esto salga bien. Una rápida ojeada a la plantilla con la que vamos a enfrentar este partido. Vamos a jugar de esta manera, pero creo que voy a dejar no creo que necesitemos un portero, a no ser de que se lastime, ¿no? Y creo que voy a dejar aquí, voy a dejar a este señor Kennedy por si las moscas, chicos. Por si las moscas, porque esto se pone brutal. Calientan los dos clubes, ahí está. Muy bien, nosotros jugamos de blanco, debía haberle dejado el blanco a ellos, ¿no? Pero bueno, en fin. Perfecto, no hay ningún problema. Vamos a nuestro hermoso llamado. ¡Wow! Miren lo que tienen los italianos ahora mismo. Este señor no debería estar ahí, pero bueno, en fin. Nuestro amado himno de Champions. Tenemos también ingleses incorporados en esta plantilla. Hakimi continúa con ellos en esta tercera temporada. Sería tal vez la 22-23, si mal no estoy. Pero bueno, en fin. Hablan de millones de personas atentas a este partido, es lo que dice el comentarista. Que hay muchísima gente. Ahí está el Capitán América. Brutal. Un saludo grande para el Capitán.
para el Captain America. ¡Qué bien! ¡Qué bien, chicos! Ahí está la orejona, se saludan. Fútbol en estado puro, prepárense, poderoso like, suscríbanse. Ya saben que el mejor canal de Reconstruyendos en este momento es este, muchachos. Es este. Canal donde aprendes y te diviertes mucho. ¡Uy! Aquí llegó la primera para Timo Werner. ¡Qué bien! Ahí está, cometimos una falta con anterioridad, pero un descuido, un robo de balón ahí, justo ahí, como lo pueden ver, permitió que Hudson-Odoi avanzara y hiciera esta asistencia maravillosa para el alemán, el número 9 de este Chelsea. Esta nueva generación del Chelsea que está brutal. Está maravillosa estos muchachos. Tenemos ya un amonestado, sí señor. Por desgracia ya una entrada sucia nos tiene mal aquí. Y Mount está un poco, digamos que, condicionado. Ojo, ojo que llegó el Inter. No puede ser, pero el rebote, por Dios. No entiendo por qué todos los rebotes les quedan a ellos. Vamos con Tomori. ¿Cómo les queda el rebote, por Dios? ¿Cómo queda ese rebote ahí miserable? Es que el pase quedó totalmente solo, ¿no? El pase fue una maravilla y miren acá. Nah. Se empata esta vuelta y se complica de paso. ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Nos salvamos! ¡Nos salvamos! No lo puede creer Conte. Y aquí tuvimos mucha suerte porque nos gambetearon. Como son esos nuevos regates del FIFA, ¿no? Ya los conocen de sobra. ¡Ay! ¡Cámbiala totalmente! ¡Qué bien, papá! Ahí está el ex Real Madrid. Kovacic. Perfecto. Qué buena cambiada de... Bueno, le pegó maravilloso. La habilitación de Havertz fue brutal. Pero el disparo estuvo muy bien dirigido. Definió como un crack. Ahí está el croata. Miren esto. ¿Cómo se va? Se va. ¡Uf! ¡Qué riflazo! Es que imposible también que lo atajara el portero, ¿no? Mira, le pegó con toda, chicos. Miren eso. Vaya pedacito de gol. Pero tal vez la habilitación o la asistencia más bien es lo más interesante de este gran disparo, ¿no? De momento, quieticos porque al minuto 104 el Chelsea se está llevando esta Champions League en su temporada 2022. Perdón, 22-23 es la cosa, ¿no? Opa, aquí llegó el empate. Muy seguramente, por fortuna, terminó el partido porque si no, no se empatan, chicos. Qué partido duro este. Ya saben que se juega en Ultimate. Y por eso las cosas se hacen más complicadas. Chicos, de mi parte no es más. Espero les haya gustado este episodio, reestructurando al Chelsea a partir de sus jóvenes promesas. En realidad no son tan promesas, digamos lo que ya son más bien jóvenes tops, ¿no? ¿Conseguimos varios títulos? Hombre, esa era la idea, chicos. Este es el Chelsea del futuro, este es el Chelsea de nueva generación. Sin más me despido, poderoso like, suscríbanse para más, atentos a lo que se viene. Adiós. Chelsea's moment. Champions League winners this season, and my goodness, they deserve it. Brilliant moment. They'll be celebrating long into the night, I'm sure. And then, believe it or not, they'll be focusing the next few days on next season, no doubt. That's how it works, but for now, it's all about this achievement. Will come with the big ears, as it's affectionately known. This is the moment, Derek, sharing it with the supporters. You get a chance to take it a little bit closer to those stands. Let them enjoy the experience with you. And the families are up there in the stands as well. A brilliant occasion.